amados. Y hoy hay un gozo muy especial en mi corazón, porque la palabra del Señor no ha faltado ni faltará. Porque la palabra de Dios no solamente es la que viene y nos lava, no solamente es la que viene y nos nutre, sino es la que viene y nos, con la influencia del Espíritu Santo, es la que nos permite seguir adelante, porque lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor y lumbrera nuestro caminar. Oro para que este día traiga luz en medio de toda oscuridad. Oro para que este día la palabra del Señor sea lo que dice ser para nosotros. Así que yo quisiera, hermanos amados, que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 27. El día 22 de marzo anunciábamos que esta sería nuestra última reunión presencial por motivos de la pandemia, y que en realidad no sabríamos, en realidad no teníamos la menor idea cuándo volveríamos a tener esas reuniones presenciales. Y parece como que si nos hubiéramos embarcado en un viaje, en una situación en que nadie absolutamente sabíamos cómo se darían las cosas, porque venía una experiencia nueva. Y yo durante este tiempo, si la iglesia se hubiese embarcado, como si la iglesia hubiese tomado una nave y se dirigiera a un punto incierto, aparentemente. Y por eso esta experiencia de este viaje misionero del apóstol Pablo creo que tiene mucha significación para nosotros el día de hoy. En el capítulo 27 del libro de los Hechos vamos a encontrar, amados hermanos, lo que para nosotros hoy es una realidad para la vida de la iglesia. Y he puesto a este mensaje 4 anclas de la iglesia. Anote, 4 anclas de la iglesia. Y vamos a ver, y quizás para algunos un poquito difícil los términos, porque son términos náuticos. Si hay en medio de nuestra audiencia algún marino, lo entenderá perfectamente. Vamos entonces a ver lo que dice la Escritura en Hechos 27 a partir del verso 13. Y soplando una brisa del sur, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Hay momentos en que se levantan las anclas, pero hay momentos en que las anclas tienen que echarse al mar. Y pareciera ser, hermanos amados, que el 22 de marzo levantábamos las anclas y dejábamos que el barco empezara su ruta, empezara su camino incierto en una nueva experiencia que venía para la iglesia de Jesucristo. Y déjenme decirles, amados hermanos, que el término ancla es muy importante. Un ancla o áncora, porque viene del latín, es un objeto móvil, es un objeto móvil, cautivo, náutico, por cuyas características de construcción permite a un barco fijar por agarre su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea, a la fuerza del mar. Así que las anclas sirven cuando éstas son levantadas para que el barco continúe su camino. Pero también las anclas sirven para echarlas y detenerse y resguardarse de las tempestades y de los mal tiempos en el mar. Dice aquí que Pablo, iniciando este viaje, levantaron anclas e iban costeando Creta. Parece que durante estos tiempos la iglesia ha ido costeando islas de incertidumbre, costeando lugares nunca antes experimentados. Pero vamos a seguir leyendo. O no olviden
que estamos estudiando 4 anclas. Estudiemos esto con esta perspectiva. Note, dice, y soplando una brisa del sur. Todo comenzó con una brisa. Todo comenzó diciendo, vamos a tener que resguardarnos, vamos a guardar cuarentena, y parecía simplemente como una brisa suave que venía, pero esto, como lo sucedido aquí con el apóstol Pablo, iba de menor a mayor intensidad. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Vea usted cómo se va desarrollando esta experiencia en el mar. Comienza con una brisa del sur, pero ahora va en forma ascendente, y ahora encontramos un ¿qué? Viento huracanado, llamado Euroclidón. 2 palabras griegas, euro, viento, y clidón, del sudeste. Entonces la barca, vemos que empieza a enfrentar esa brisa del sur, pero ahora se va enfrentando al viento huracanado. Y así parece que la pandemia fue lo que nos trajo a la vida de la iglesia, de mayor a mayor intensidad. Parece que empezamos con los términos que nuestras autoridades sanitarias han dándole, ¿verdad? De semáforo de verde, luego a amarillo, a naranja, y hasta terminar con el rojo. Ese tipo de intensidad fuimos viviendo. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Estos meses que tenemos viviendo esta pandemia, muchos se han dejado llevar por las circunstancias, por las preocupaciones, por las adversidades. Iglesia, nosotros necesitamos reconocer que solamente en Dios está nuestra confianza, y que solamente poniéndonos en sus manos, en las manos del Espíritu, es como hemos podido sobresalir de esta situación, dejándonos llevar solo por fe. Aleluya. Y yo me gozo mucho porque este año nuestro lema fue solo por fe. Y parece que Dios dijo, ¿quieren saber qué es solo por fe? Abandónense en mis manos. Aleluya. Dejémonos llevar por las manos del Señor. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos en medio de todo y sabed que yo soy Dios. Aleluya. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Muchas dificultades durante estos meses, muchas situaciones difíciles, muchas noticias desagradables, muchas cuestiones en donde quizás en un momento dado dijimos, Señor, si tú no estás con nosotros, difícilmente saldremos de esta situación. Pero seguimos leyendo y dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Noten algunas palabras claves, hermanos, aquí. Mucha dificultad. Luego dice, teniendo temor. Como ya hemos estado hablando, que las dificultades nos llevan al temor, el temor a la desconfianza, a la duda, y se ha estado predicando de todas estas cosas que sin duda alguna algunos hemos experimentado. Pero seguimos leyendo, dice, pero, verso 18, siendo combatidos, ¿por qué? Por una furiosa tempestad. Note cómo va aumentando las dificultades. Comienza con una brisa del sur, luego un viento huracanado. Ahora nos enfrentamos con una furiosa tempestad. Parece la aparición de los diferentes semáforos, ¿verdad? Todo empezó con un semáforo en verde, pero fue aumentando la intensidad de la luz, y aquí miramos que esto mismo sucedió en esta experiencia del apóstol Pablo. Brisa del sur, viento huracanado y ahora una furiosa tempestad. Y como muchos que conocemos algunos dichos populares, pareciera ser que el mundo
porque esto no es un asunto solamente que esté experimentando la iglesia, el mundo entero está pasando por esta experiencia y pudiéramos decir, ya no vemos lo duro sino lo tupido. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que necesitamos entender aquí. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron los que iban en esa barca a hacer cosas para poder salir, para poder adelante con su viaje, para poder llegar al punto donde iban. Recordemos que en este barco iba nada más y nada menos que el apóstol Pablo, con algunos de sus cercanos colaboradores, como es el apóstol Lucas, que es el narrador de esta parte del viaje, de la historia, de la vida del apóstol. Y vamos a ver que dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Hermanos amados, llevamos casi 4 meses en este encierro, en esta cuarentena, y para muchos de nosotros ha parecido que ni sol ni estrellas en nuestro cielo, hermano, porque han venido situaciones altamente dificultosas. Sin embargo, vamos a seguir mirando. Dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escúcheme bien. La iglesia tiene anclas que le ayudan para poder afianzarse en medio de toda tempestad y de toda tormenta en el mar. Y la primera ancla que la iglesia tiene que reconocer se llama esperanza. Ponga usted ahí, hermano, su primer definición de esta ancla. Primera ancla es la ancla de la esperanza. ¿Sabe usted? Solo la iglesia posee esta ancla en medio de un mundo desesperado, en medio de un mundo confundido. Y es tiempo de que nuestro mensaje sea un mensaje positivo, objetivo, y debe comenzar con esperanza. Por eso, hermano, no se vale que los cristianos seamos arrastrados por esa posición, por esa cuestión de no saber qué hay, de no tener un mensaje de esperanza. Quien tiene a Jesucristo, quien tiene a Dios, tiene un mensaje de esperanza. Pero como estos hombres que iban en esa barca, dice que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Hoy hay mucha gente que, como en esta barca, ha perdido toda esperanza de salvación. Aún la gente más rica, aún la gente que tenía su posición puesta en sus riquezas, todo ha sido sacudido y han perdido toda esperanza de salvación. Seguimos, verso 21. Entonces Pablo, aquí entra en acción el apóstol Pablo, que representa la posición de la iglesia con su actitud, pero también demostrando cuál tiene que ser el mensaje de la iglesia en estos momentos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice el apóstol Lucas, y no estaban en un ayuno, era la situación a la que se estaban enfrentando. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hermanos, la palabra de el Señor es y debe seguir siendo una guía de consejo, una guía que traiga luz en medio de las tinieblas. Tenemos la gran responsabilidad de, como el apóstol Pablo, levantarnos en medio de un pueblo hambriento, sediento, y darles
la dirección que este mundo necesita. Este es el tiempo de que la iglesia se va a levantar, se está levantando para ser como el faro que alumbre en medio de la oscuridad, por medio de la palabra del Señor. Dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Segunda ancla, póngale usted ahí, buen ánimo. Primera ancla, esperanza. Segunda ancla, buen ánimo. Y noten ustedes que estas dos cosas tienen que ver con la persona, tienen que ver con los seres humanos. Los seres humanos necesitamos tener el ancla de la esperanza. Los seres humanos necesitamos tener y procurar y cultivar el buen ánimo. El buen ánimo. Hay dichos populares que dicen, al mal tiempo, buena cara. Nosotros necesitamos ser personas con buen ánimo. Este mensaje lo compartí con los pastores que están bajo nuestra red, y yo les animaba y les decía, amados hermanos, por favor, dejemos a un lado nuestros temores, nuestras preocupaciones y presentémonos al pueblo como lo que somos, ministros de esperanza, ministros que por medio de la palabra que predicamos y vivimos, impactemos a la iglesia, pero también impactemos al mundo trayendo buen ánimo. No nos presentemos como derrotados, no nos presentemos al mundo como confundidos, porque somos seres que tenemos esperanza y sabemos sobreponernos con un buen ánimo de toda circunstancia. Y amado hermano, ahora vamos a ver por qué la iglesia debe de tener esta esperanza como ancla y el buen ánimo también como la segunda ancla. Dice, pero ahora os exhorto a tener el buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de la vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Escúcheme, ¿por qué Pablo se atrevía a decir esto en medio de una situación de adversidad? ¿Por qué la iglesia tiene que levantarse y traer una palabra diferente a la palabra de las autoridades, a la palabra de aquellos pesimistas? ¿Por qué? Porque él se atreve a decir que debían tener buen ánimo porque ninguna pérdida habría de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora vamos a ver por qué. Dice el apóstol, mire la convicción del apóstol. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Esta es la tercera ancla, de las anclas más importantes. La presencia del Señor, la comunicación con Dios, la revelación de quién es Dios en tu vida. Esa será el ancla, el peso, el tamaño del ancla que te sostenga. Hermano, para muchos han sido noches sin estrellas y sin luceros, pero para muchos este tiempo ha sido un tiempo de encuentro con el Señor, donde el Señor te revela, donde el Señor te confirma, donde el Señor te reanima, donde el Señor te da esperanza y te da buen ánimo. Di gloria a Dios, ponle ahí. Sí, yo lo creo. Y ve anotando esas tres anclas: esperanza, buen ánimo, presencia del Señor. Pero veamos, aquí está la otra ancla, ahí mismo. Dice, ¿qué le dijo el Señor en ese encuentro que tuvo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué palabra le traía? Escúcheme bien. Verso 24, diciendo, Pablo, no temas. Y ahí ponle tu nombre: Aldo, no temas. Javier, no temas. Oh, aleluya. Pon tu nombre ahí. No temas, no temas, no temas, mujer. No temas, hermana. No temas, hijo. Es necesario que comparezcas ante César. Si usted sabe cuál era el propósito de este viaje. Pablo había apelado a César y Dios le concedió ir a César. ¿Sabes? Porque Dios tenía un propósito para Pablo desde que Dios lo escogió.
Dios dijo que este hombre le sería útil para llevar el evangelio a reyes, para llevar el evangelio al mismísimo emperador romano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aunque pareciera ser que habíamos estado pasando por un naufragio como este que vivió Pablo, pero tiene un propósito, amado hermano. Hemos estado predicando que todo tiene un propósito a aquellos a quienes amamos al Señor. Amén. Así que Pablo no iba a quedar a medio mar, no iba a quedar muerto ahí. Tú y yo, hermanos, seguimos adelante porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y los que crean esto pongan amén. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, ojo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya. En esto basó Pablo su mensaje a la gente. El Señor ha estado conmigo y me ha dicho esto. Y aquí encontramos la cuarta ancla: las promesas del Señor. Fiel es el que promete, fiel es el que lo hará. Todas las promesas del Señor son para nosotros a través de Jesucristo, el sí y el amén. Hermano amado, mira estas cuatro anclas. Repite conmigo: la esperanza, el buen ánimo, la presencia y la comunión con el Señor, pero sobre todo y de manera particular, las promesas que el Señor nos ha hecho como iglesia universal, como iglesia en particular, como hombre y como mujer que conocemos quién es el Dios al que servimos y al que conocemos. Gózate. Y vuelve a decir aquí: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Escúchame, ¿sabes cuál fue la promesa que Dios le hizo a Pablo? Aunque van a pasar por una tormenta, aunque van a pasar por un naufragio, ninguna de las personas que van contigo se perderá. Oh, escúchame, esta ha sido mi oración por ti, iglesia amada. La oración que yo le he hecho al Señor prácticamente desde que comenzó esta pandemia: oh Señor, que las ovejas que tú me has dado y que son tuyas, que están en este redil, que pertenecen a esta iglesia, casa del Padre, no permita, Señor, que se pierdan. No permita, Señor, que nos quedemos en alta mar. No permitas que el COVID venga e infecte las familias. Y sabes, esta predicación que les di a los pastores, yo les hice una pregunta muy fuerte. Les dije: levanten la mano los pastores que han perdido ovejas por causa del COVID. Y sabes, excepto un hermano que tuvo una experiencia de que alguien murió por la pandemia, ninguno de los pastores levantó su mano, porque Dios ha sido fiel con cada casa pastoral, con cada casa apostólica. Y este es el testimonio que este día yo te doy. Solamente una hermanita que partió con el Señor, y creemos que no fue precisamente por la infección del COVID. Otras cosas fueron por las que ella partió con el Señor. Pero fuera de ella, hasta este momento, ninguna otra oveja del Señor ha sido infectada. Ninguna oveja ha perdido la vida. ¿Sabes por qué? Porque esa promesa que Dios le hizo a Pablo es la promesa que yo tomé por ustedes para decirles: Señor, sé tu círculo de fuego, muro de protección, y afianzarnos en la palabra de Dios en el Salmo 91, que aunque muchos cayeren a nuestro alrededor, ninguna pandemia tocaría nuestra morada. Y dale un aplauso al Señor. Dios ha sido fiel, y los que han estado enfermos han sido levantados por el poder y la gracia y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ha habido hermanos que quizás estuvieron contagiados, pero están listos, están sanos, y este es el testimonio que hemos estado dando en las reuniones de oración.
Así que estas son las 4 anclas que necesitamos recordar. La esperanza, el buen ánimo, la presencia del Señor y sus promesas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Dile ahí al que está a tu lado, buen ánimo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Por tanto, mujeres, tened buen ánimo. Por tanto, jóvenes, tened buen ánimo. Por tanto, niños, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Bendito el nombre del Señor. Pero con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo sabía que él tenía que llegar a algún lugar, que no se iban a perder en medio de la mar. Venida la 14ª noche. ¿Cuántos días ya llevaban? 14 días. 14 días sin estrellas, 14 días sin luceros. Llevamos 4 meses nosotros en esta pandemia. Han sido días difíciles, por supuesto. Han sido días donde le hemos tenido que clamar, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor tiene su tiempo. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y mire lo que quisieron hacer estos marineros. Echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, viendo echar la sonda, echaron 15 brazas. Hallaron 15 brazas. Hermanos, los marineros estaban mirando que estaban acercándose a una isla y lo que querían era salir y abandonar el barco. ¿Sabes cuál es mi carga ahora que vamos a reiniciar como iglesia? Que espero en Dios que no haya hermanos con ese espíritu de estos marineros. Querer salirse, querer abandonar, querer ya no seguir siendo parte de este barco que se llama Iglesia Casa del Padre. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de disensión, de división. Y hermano, escúchame, si por tu mente había pensado, pues yo ya no regreso a la casa, yo ya no quiero ser parte, escúchame en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado algunos lemas y no son meramente lemas, sino son indicaciones de Dios. Juntos es mejor. Hermano, aquí dice que si esos marineros escapaban, entonces morirían, por supuesto, el resto de la gente, porque hacían falta, porque eran los que conocían. Yo te quiero decir algo, no le hagas caso al diablo. Tú eres parte de este equipo, te necesitamos y tú nos necesitas a nosotros. Esa es una trampa del diablo. Estos marineros, con todo y lo que Pablo les dijo, con todo lo que Pablo les enseñó, hicieron a un lado esto y quisieron dejar ese barco. Vamos a seguir viendo para terminar. Dice, y echando la sonda hallaron 20 brazos y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, echaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas. Era necesario detener el barco. Era necesario estabilizar el barco. Era necesario parar el barco. Y dice, echaron 4 anclas por la popa. La popa es la parte trasera del barco y la parte delantera se llama proa. El estudio que miré acerca del barco de donde iba Pablo, dice que era un barco de alrededor de 47 metros de largo por unos 11 de ancho. Y miramos muchas cosas interesantes. Dice, entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. No aparentes cualquier cosa. No digas Dios me habló, no digas ya no me conviene ser parte. Tú y yo vamos en el mismo barco.
Tú y yo somos importantes en los planes de Dios. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Así que esos marineros cobardes que querían dejar el barco tuvieron que cortar las amarras del esquife y lo dejaron perderse, para que nadie precisamente se perdiera y todos llegaran a su destino. Y vamos terminando con el verso 33. Dice: cuando comenzó a amanecer, oh aleluya, diga ahí, comienza a amanecer, viene un nuevo día. Al fin el cielo se despeja, las estrellas y los luceros se empiezan a ver, pero el sol de un nuevo día, el sol de justicia, vuelve a mirarse en medio de la iglesia. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Este sí que es un mensaje de ánimo, este sí que es un mensaje de fe, este sí que es un mensaje de aliento. Comamos la palabra, hermano. Comamos lo que aquí está. No comas lo que te dicen las noticias. No comas lo que te dice el internet. No comas lo que te están diciendo mensajes negativos. Come lo que viene del cielo, lo que viene como maná fresco. Comamos, dice, teniendo entonces, verso 36, entonces, bueno, del 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Escúchame, iglesia, esta noticia hoy te traiga buen ánimo, hoy te traiga esperanza, porque el Señor está con nosotros y porque su palabra, sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Oh, espero que esta ancla del buen ánimo te contagie hoy y te empieces a contagiar a otros hermanitos que, como aquellos marineros, ya habían bajado la guardia. Anímalos, háblales, avísales. Y mire, y éramos todas las personas en la nave 276. Yo no sé cuántas personas vamos a volvernos a reunir, pero seremos todas las que hemos pasado esta tormenta. Cuando pase la tormenta, yo te pido, Dios, un poco apenado, que nos devuelvas mejores como tú lo habías soñado. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Iglesia, es tiempo de aligerar la nave y echar el trigo, echar el alimento a ese mar que Dios nos va a llevar, a los miles y miles de hombres y mujeres que están ansiosos de recibir lo que tú tienes. Iglesia, estamos listos para salir y echar el trigo de la palabra a este mundo hambriento, a este mundo que necesita esperanza, a este mundo que necesita buen ánimo, a este mundo que necesita conocer al Señor que tú conoces, a este mundo que necesita conocer que hay palabras, que hay promesas de vida eterna. Dios te bendiga, estate muy atento.